Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros eclipse de sol de este 10 de junio del 2021. Acabamos de pasar el 26 de mayo por un eclipse de luna en la que hemos tenido la oportunidad de dejar atrás muchas circunstancias que hasta ahora pues no habíamos podido, y posiblemente se ha presentado esta oportunidad para volver a un nuevo comienzo, o volver a comenzar o a tomar conciencia de algo nuevo o de algo que hasta este momento no habíamos tomado conciencia. Y es para eso para lo que sirve el eclipse de sol. El eclipse de sol, si hacemos una referencia planetaria, podemos ver que el sol se alinea con la luna y la tierra. Y es la luna la que interfiere entre el sol y la tierra. Y es desde la tierra donde se ve que la luna se pone, oculta los rayos solares. Es muy interesante aclarar todo esto para más o menos entender qué es lo que ocurre en un eclipse de sol. Todos sabemos que no se puede ocultar con un dedo el sol. La luna jamás, por su tamaño, podría ocultar al astro rey, pero desde la Tierra sí se puede observar como hay un tiempo, dura muy poco, espacio de tiempo, un espacio de penumbra, donde la luna sí oculta, detrás se oculta el sol, y nosotros podemos percibir esa circunstancia como un acto o como un acto reflejo o un acto en el que los rayos solares dejan de brillar. Este eclipse de sol ocurre a 19 grados de Géminis. El sol está a 19 grados de Géminis, la luna a 19 grados de Géminis y Mercurio retrógrado a 20 grados de Géminis. Es importante este Mercurio retrógrado, primero porque el eclipse ocurre en Géminis y segundo porque hace bastante tiempo que no ocurría un eclipse de sol conjunto a Mercurio retrógrado. Lo primero que tenemos que pensar es que en la casa en la que nos caiga este eclipse a 19 grados de Géminis, pues va a tener una repercusión más importante en esas casas, en la casa donde ocurre y en la casa opuesta, en este caso en la casa de Sagitario. También podemos tener en cuenta que en los planetas, si hay algún aspecto a los planetas, a los ejes, en este caso el medio cielo, el Imum Coeli, el ascendente o el descendente. Ahí podemos también ver como si le hace algún aspecto, conjunción, cuadratura, a 4 o 5 grados, puede ser hasta 7 grados, algún planeta también tiene importancia ese eclipse solar en conjunción, en cuadratura o en aspecto a ese planeta de tu carta natal. Y en definitiva, podemos revisar y echar una mirada por encima para saber aproximadamente a qué nos vamos a enfrentar o qué es eso de lo que tenemos que tomar conciencia, o qué es esa novedad o eso nuevo que va a insertarnos en nuestra vida, que tiene que ver con el signo de Géminis. En primera instancia vamos a analizar, si os parece bien, el eclipse. Al ocurrir en Géminis, todo lo que tiene que ver con la casa 3, bueno, en este caso con la comunicación, con las transacciones, con nuestro entorno, con los estudios. Y si lo miráis retrospectivamente podéis ver lo que ocurre en la casa opuesta, que es la casa de Sagitario, ¿no? En el signo de Sagitario puedes ver que las creencias, los dogmas, los ideales, todo lo que tiene que ver con lo que uno ha aprendido durante toda su vida, que se ha convertido en creencias, la filosofía de vida, los gurús, los maestros, toda esa circunstancia que rodea la casa 9 también tiene mucha trascendencia en este eclipse solar en Géminis. Si os fijáis, la luna está a 19 grados de Géminis. Y ya la luna de por sí habla de nuestras emociones, nuestra nutrición emocional, también nuestra nutrición, ¿no? No caigamos en la tendencia de que la luna rige nuestro aparato digestivo, que es Cáncer, y también rige nuestra forma de alimentarnos, no solo a nivel personal, no solo a nivel gastronómico, sino a nivel emocional, cómo nos alimentamos emocionalmente.
Si la luna está en Géminis, podéis pensar que es una luna que está en casa 3. O sea, ya podéis interpretar o podéis llevaros una muestra, podéis estudiar qué significa la luna en la casa 3. La luna en la casa 3 es la expresión de los sentimientos. Las personas que tienen la luna en la casa 3 pues tienen una habilidad personal para comunicar cómo se sienten, para extrapolar o exportar o importar la manera de sentir. Puede ser personas que están versados en la escritura, que están versados en hablar en público, no siempre, pero habla mucho. Tengo la luna en la casa 3 y me gusta mucho hablar y me gusta mucho cantar y me gusta escribir, o sea, me expreso apropiadamente bien y hablo idiomas, me gusta mucho todo lo que es la expresión de los sentimientos, la expresión, la comunicación, sentir que me entienden, que me puedo expresar, y todo eso tiene que ver con la luna en Géminis. Y también a nivel global tiene que ver mucho con los flujos migratorios. Tened en cuenta que la luna en Géminis nos habla de la inmigración, los flujos que están habiendo migratorios en todo el mundo, a nivel, pues, en Estados Unidos, en España, Dinamarca, todos estos países que están teniendo un flujo de migración, Francia, un flujo de migración constante, pues también va a intervenir en la forma en esta forma migratoria, en las leyes migratorias, porque la casa de Sagitario es la casa de las leyes también, de la ley, de la justicia, y ahí pues también podemos llevarnos un pequeño matiz. Tened en cuenta también que la luna en Géminis nos puede hablar, aparte de las transacciones migratorias, por decirlo así, si se me permite decir ese concepto, también tiene mucho que ver con los estudios, qué es lo que podemos estudiar, estudios superiores, o emprender algo nuevo, algo que nos guste, algún proyecto que nos lleve a un estado emocional en el que podemos comunicar todo ese estado emocional también, o algo que nos guste, algo que sirva para aprender o para enseñar también a alguien. También tened en cuenta que puede hablar del tema de las comunicaciones. La luna, en las comunicaciones me refiero a nivel global, internet, todo lo que está surgiendo a nivel de comunicaciones, la telefonía, la informática, la ofimática, todo esto tiene una importancia trascendental con la luna en Géminis. Tened en cuenta que Mercurio, por otro lado, está retrógrado. Mercurio nos habla de la manera de comunicarnos, de la mentalidad, también habla del entorno, es Géminis, y está en su signo retrógrado, quiere decir que puede ser un tiempo de retrospección, de introspección a la hora de nuestros pensamientos, de reevaluar, reconducir, reeditar nuestra forma de pensar. Se puede ser un tiempo en el que necesitemos replantearnos muchas cosas a nivel personal, pero sobre todo a nivel mental. Cómo pensamos, de qué manera estamos pensando, qué pensamientos son los que le estamos dando cabida. Creo, sinceramente, que es sumamente importante este Mercurio. Y el Sol, el astro rey, pues el Sol, que es el propósito de vida, es la identidad, es la conciencia, está en Géminis, también tiene mucho que ver con la comunicación, con todo lo que tiene que ver con la información, con la identidad informativa de cómo nosotros podemos comunicar nuestra propia identidad. Vale. Dentro de este significado, ¿qué podemos sacar que nos pueda servir? Os voy a explicar un poquito, voy a implicarme con vosotros en un significado global y en un significado personal, si os parece bien. El significado global, por ejemplo, como la luna está en Géminis, Mercurio y el Sol, y están alineados, yo puedo empezar a pensar que, ya que estén alineados, habla de una circunstancia que a nivel global está sucediendo ahora. O sea, los problemas con la inmigración es sumamente importante. En Estados Unidos hemos visto como Biden
está dando carta libre a muchos inmigrantes para que puedan empezar a trabajar, a muchos niños que pueden acceder a entrar en Estados Unidos, y bueno, y todo el tema burocrático que se asocia. También podemos ver en España como en las fronteras de Marruecos, para Melilla y para Ceuta, pues están habiendo problemas migratorios graves, donde la legislación pertinente que existía en la inmigración y la migración ilegal, pues hasta ese momento habían servido, pero ahora dejan de servir. Necesitan volver a reeditar, ahí está Mercurio, volver a replantear, volver a reconocer que no es una ley que sirva realmente para solventar los problemas de la inmigración. No solo aquí en España, Dinamarca acaba de sacar otra ley. Dinamarca tiene un partido de ultraderecha bastante fuerte y han inscrito leyes nuevas muy duras para la inmigración ilegal, para no dejar entrar inmigrantes. Y esto habla mucho, no solo de Géminis, habla mucho de Sagitario, que Sagitario puede convertirse en un dogma o en un dogmatismo. Y vemos como en estos momentos hay muchos partidos políticos extremistas que están haciendo verdaderas atrocidades dentro de la legislación y dentro de la humanización o dentro de la humanidad, prohibiendo la entrada a personas que están pidiendo asilo político, echando del país, y eso también podemos verlo como la extrapolación. Por un lado, Estados Unidos abre sus fronteras y por otro lado, pues los otros países cierran las fronteras a inmigrantes ilegales que están entrando, a niños, a adultos, a mujeres casadas. Estamos viendo como está habiendo una verdadera hecatombe, por decirlo así, a nivel mundial con el tema de la inmigración, y eso solo en los países que podemos tener constancia, pero hay países que hasta este momento hay, no sé, Palestina, Israel, Siria, Jordania, son países donde han habido verdaderas cosas terribles, guerras y circunstancias que han llevado a las personas pues a emigrar y a pasar a las fronteras ilegalmente. Y el eclipse, este eclipse en Géminis, si os fijáis el lado polar, Géminis Sagitario, pues se manifiesta de esta manera dentro de la sociedad. Si os fijáis, ya Internet no va tan bien. Y estamos todavía, hoy estoy grabando este audio y hoy es día 4, creo, y el día 10 se hace manifiesto el eclipse de Sol. Ahí podemos ver como ya bastantes días antes se puede manifestar. Durará 2 semanas aproximadamente. Muy poco tiempo el eclipse, pero el efecto durará más tiempo. Y ya vemos como ahora hay problemas con las comunicaciones, con la información. Hay mucha tergiversación de la información con Mercurio retrógrado. Las cadenas televisivas no dan la información fidedigna. Hay problemas graves con la deshonestidad a la hora de gestionar la información. Ahí estamos viendo como todo lo que tiene que ver con el sistema comunicativo está teniendo una gran repercusión, pero una gran repercusión en la reeditación. O sea, no están teniendo en cuenta que es un momento en el que el sol se va a ocultar y en la luna, que son los sentimientos y las emociones, van a salir de manifiesto. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado con la comunicación, con cómo comunicamos, qué estamos escuchando en televisión, cuáles son las noticias que realmente son fidedignas. Necesitamos con Mercurio retrógrado reevaluar, reconducir o reexaminar si realmente las noticias que están llegando son verdaderas, son fidedignas, son honestas, porque muchas veces nos dejamos llevar y pensamos que todo lo que los medios de comunicación nos ofrecen es verdadero, y muchas veces ahora podemos darnos cuenta de que nos han engañado, de que nos han mentido, de que hay cadenas de televisión que no están diciendo las noticias correctamente, que están ocultando la verdad, y que muchas veces pues eso ocurre y no nos damos cuenta.
Y a nivel comercial, pues estamos viendo como en este eclipse podemos ver que las comunicaciones, los comercios, pues también algunos siguen cerrando debido a la configuración astral, que también está acompañada, que hablaré un poquito sobre eso ahora. Pues también el comercio que tiene que ver con el eje 3-9, pues también tiene que ver con esta circunstancia, las dificultades a la hora de la comercialización, las trabas, los contratos que no se cumplen, los bancos que no cumplen con la letra pequeña. O sea, podemos encontrarnos pues una serie de circunstancias a nivel global donde podemos darnos cuenta de la circunstancia o del significado de este eclipse de sol. Y después de haber tocado un poco por encima lo que puede ocurrir en el eclipse de sol a nivel global, podemos mirarlo a nivel interno. Si os cae el eclipse en algún eje o en algún planeta, podéis mirar el significado del planeta y podéis empezar a edificar qué es lo que puede significar para vosotros. Hay muchísimas herramientas para poder empezar a interpretar por nosotros mismos los planetas, los signos, y para poder ver el significado de los eclipses con los planetas, las casas y los signos. Independientemente de dónde te caiga en el planeta con el que esté, puedes pensar que tiene mucho que ver con tu comunicación personal, con qué estás comunicando al mundo, qué es lo que realmente sientes que debes empezar a comunicar, cómo te estás expresando en tu entorno personal, todo lo que tiene que ver con Géminis, de qué manera estás hablando, de qué manera te estás hablando, cómo estás interactuando a nivel del feedback, de cómo estás recibiendo la información y cómo estás entregando esa información. Es sumamente importante que empecemos a tomar conciencia de esto, porque Géminis es el entorno y puede ser una gran oportunidad para revisar qué estamos comunicando, qué es lo que realmente no estamos diciendo. Pensar, reflexionar sobre qué es lo que queremos expresar, qué es lo que queremos enviar, qué queremos enseñar, que es aquello que está dentro de nosotros, que emocionalmente necesita ser expresado y está oculto. Pues puede ser una herramienta bastante interesante entender que este periodo puede ser un periodo iluminativo para, si se puede decir así, para expresar realmente lo que sentimos, para revisar dentro de nosotros nuestra forma de pensar. Podemos utilizar este eclipse para reevaluar nuestros pensamientos internos, para tomar conciencia de cuál es nuestra manera de pensar, cómo estamos pensando, la calidad de nuestros pensamientos. Tiene mucho que ver con la reflexión, porque el Mercurio está retrógrado. Tenemos que mirar, tenemos que reflexionar sobre la entrega comunicativa o la entrega de pensamientos que estamos haciendo al campo cuántico. Debemos empezar a reeditar o reevaluar o cambiar o mirar qué tenemos que cambiar dentro de nuestra forma de pensar para que eso que queremos ocurra. Muchas veces no le damos prioridad o no le damos calidad y tampoco le damos importancia a nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos, un pensamiento correlativo y consecutivo genera materialización. Eso quiere decir que si estamos mucho tiempo pensando en algo, al final ocurrirá. Porque es la dinámica. Nosotros estamos demasiado tiempo pensando en lo que no queremos en vez de en lo que queremos, por eso ocurre lo que no queremos. Entonces, al final, tenemos la oportunidad de revisar nuestra forma. Es tan importante, chicos, esto es tan fundamental, que revisemos nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestra dinámica de pensamiento, que es una oportunidad para tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra calidad educativa interna de los pensamientos. El eclipse nos puede ayudar a tomar conciencia de cómo estamos pensando, de qué estamos pensando, de para qué estamos pensando eso que estamos pensando. Para la redundancia, pero es sumamente importante
que pensemos que somos responsables de lo que hacemos, pero somos responsables también de lo que pensamos. Pensad que somos un pensamiento de unidad y que todos nuestros pensamientos están en la inteligencia colectiva. Y esos pensamientos que tenemos van a algún sitio. Como dice el curso de milagros, dicta así: no tenemos pensamientos neutros, porque no existen los pensamientos neutros. Entonces hay que darle mucha importancia. Parece que como es Géminis, bueno, pues sí, Géminis sabe, bueno, la comunicación. Es tan importante nuestra calidad comunicativa y nuestra calidad de pensamiento. Es tan importante reflexionar sobre nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Puede haber ahora mismo, en este eclipse, puede haber un gran cambio que ni siquiera nosotros podemos percibirlo. Un cambio interno en nuestra forma de pensar. Si solo tomando conciencia de eso vas a conseguir cambiar a través de este eclipse solar tu forma de pensar. Todos queremos que algo ocurra, que sea pues, algo catastrófico. Bueno, yo creo que el eclipse solar es una alineación, porque fijaos que está el Sol a 19, la Luna 19, Mercurio 20, es una alineación con la Tierra, donde nosotros podemos alinear nuestros pensamientos, podemos alinear nuestra forma de pensar, debemos alinear nuestra mentalidad para obtener información, la información necesaria para generar un cambio. Y es un momento idóneo para revisar y observar la calidad de nuestros pensamientos. En otro orden de cosas, por ejemplo, quería primero tocar, antes que nada, que claro, necesitáis, muchas veces la astrología es muy efímera y muchos buscamos un significado. Yo os voy a contar una experiencia mía personal. Yo tengo Géminis en la casa 6 y tengo Sagitario en la 12, en el eje 6-12. Y está casi en la cúspide del descendente y del ascendente. Yo se los puedo explicar, me puedo explicar con vosotros con lo que yo estoy experimentando. Y hace, graciosamente, la casa 6 es la casa del cuerpo físico, de las actividades cotidianas, de lo que hacemos diariamente, de nuestro trabajo. Y es interesante que hace unos días empecé a cambiar mi dieta. Empecé a dejar de tomar hidratos y azúcar, porque pensaba que, bueno, que iba a probar a ver qué pasaba. Y cuando tomé conciencia de la crisis, digo, mira, qué interesante, qué interesante. Estoy tomando una decisión que aparentemente yo he tomado, pero es una decisión inconsciente, que ya está regida en el eclipse solar, en Géminis, que me cae en las 6. Y ahí también dije, wow, estoy cambiando mi cuerpo físico, he generado un cambio trascendental, estoy no eliminando, pero sí quitando algunos hidratos y quitando el azúcar para ver cuál es la respuesta física. Y sinceramente ha sido una respuesta bastante dura al principio, pero está siendo bastante reconfortante. Y claro, ¿y qué tiene que ver eso con la casa 12? Pues me está ayudando mucho en la meditación. Yo hago meditación y me está ayudando muchísimo a la hora de pues, sentarme y meditar. La comida no me sienta tan pesada, tengo un tiempo de mayor calidad en la meditación y eso me está ayudando pues a tener un equilibrio en el cuerpo y en la mente, y a la hora de trascender, ¿no? A la hora de poder meditar, pues es sumamente, me va muy bien y es mucho más importante. Como está en la cúspide de la casa 7 y en opuesto a la casa 1, también casualmente estoy empezando a tener contacto, me estoy comunicando, estoy abriendo mi entorno de amistades, que es la casa 7, con gente nueva que estoy conociendo, personas extraordinarias que me están enseñando muchísimo. Personas que hasta ahora pues no eran significantes o no le había dado la importancia, y estoy haciendo migas, estoy creando contactos y me está dando una información extraordinaria, no solo para cambiar mi forma de vida, sino para cambiar mi forma de pensar, mi forma de percibir a través de mi mente, mis pensamientos, el diario vivir. Y tiene mucho que ver en mi personalidad, porque es la casa 1, el ascendente. También tiene que ver con el cuerpo físico, como yo me presento al mundo. O sea que todo, fijaos cómo tiene mucho que ver. Os pongo el ejemplo para que podáis tomar conciencia y podáis mirarlo también en vuestra carta y podáis tener información y ver realmente qué está ocurriendo.
Y bueno, y entonces, como decía, en la casa 1, pues está cambiando algo dentro de mí. Mi carácter, mi forma de ser, mi forma de expresarme, no sé, estoy viendo que está ocurriendo. ¿Qué podéis hacer? Tomar conciencia de que lo que va a ocurrir en el eclipse, en la época del eclipse, en estas 2 semanas, ya está ocurriendo. Lo único es que no hemos tomado conciencia. Empezad a revisar qué pequeños cambios, mirad la casa, por ejemplo, si es la casa 10, pues puede haber algún cambio dentro de vuestra imagen social, puede haber algún cambio dentro de vuestro trabajo, de vuestra vocación, pues si es la casa 4 puede haber algún cambio en la familia, puede haber alguna circunstancia en el hogar, si es en la casa 3, pues mi hermano va a empezar un curso nuevo que es sumamente importante para él. ¿Entendéis? Así podéis ir mirando cuáles son los cambios que podéis o las circunstancias que podéis ir viviendo y poder revisarlo ya desde ahora para poder tomar conciencia de cuál es el cambio que se va a ir generando o qué es ese proyecto nuevo o cuál es la circunstancia novedosa que tiene que ver con Géminis y la casa que vais a empezar a experimentar. En mi caso ha sido eso. En otro orden de cosas quería tocar, que ya había tocado la configuración del Saturno cuadratura Urano, que también tiene que ver, ya quería contaros un poco por encima, ¿no? Que en este eclipse hay una configuración que también es bastante interesante. El 14 de junio está la cuadratura con Saturno retrógrado en Acuario a Urano en Tauro, y el Sol en este eclipse le va a ser un cuadrado a Neptuno en Piscis. Y Marte, perdón, en Cáncer le va a ser un opuesto a Plutón. Ya había hablado en el audio, pero quería refrescar un poquito la memoria, porque han pasado cosas que quiero que veáis, porque la astrología no es que sea fascinante, no es fascinante, es extraordinaria. Es un elemento de gran potencial predictiva para poder tomar conciencia de lo que ocurre en nuestra vida y en nuestro mundo, en la humanidad. El Sol cuadratura Neptuno puede generar, vamos a empezar por el principio, Saturno cuadratura Urano, y aquí en España, por ejemplo, con el turismo hemos visto como Inglaterra no va a emitir turistas a España porque no lo ve fehaciente, no lo ve pertinente y lo ve peligroso. Ya vemos cómo las fronteras se siguen cerrando. En el tema de sanidad, pues siguen habiendo restricciones. Han abierto con Saturno retrógrado, han abierto las puertas, han abierto muchos bares, restaurantes, la hostelería. Sin embargo, quieren seguir poniendo restricciones. O sea, como que Saturno ha abierto retrógrado, ha abierto puertas, pero sigue generando restricciones. Es importante también ver esto. Y un lado importante que quería tocar era Marte oposición Plutón. Se va a generar una intensidad muy fuerte en Marte en Cáncer, que es la propiedad que hablaba antes, nuestra propiedad, nuestro país, nuestra nación, partidos políticos o personas con dogmas y creencias muy fuertes, defendiendo a capa y espada creencias que son antiguas y que están pues dogmatizadas con extremas izquierdas, extremas derechas, partidos de extremo, donde lo que quieren es defender Marte en Cáncer, la nación, su país, su identidad como país, su entorno, ¿no? su casa, su hogar, y con eso pues generará un gran malestar y una gran intensidad en Plutón en Capricornio, o sea, con violencia, con grandes cantidades de violencia. Ya vemos a Israel, Palestina, y vemos cómo están ocurriendo verdaderas dificultades en Colombia, grandes caídas de estructuras. Pues posiblemente este eclipse también podamos ver como este Saturno cuadrado Urano con este Plutón, oposición Marte, oposición Plutón, pues veamos cómo todas estas circunstancias está generando una oposición, está generando una revolución opuesta de partidos que están totalmente opuestos y que no tratan sino de defender su postura sin importarles absolutamente nada
en la sociedad ni la humanidad. Y con esto también quería poner de manifiesto el Sol cuadrado a Neptuno. Aunque parezca que no tiene importancia, hay muchas víctimas, va a haber muchas víctimas en esta circunstancia. No quiero ser catastrófico, pero os voy a poner un ejemplo. Con gran esperanza, muchos inmigrantes ilegales salen de las costas de Marruecos, pues buscando una vida mejor, y creo que solo, ni siquiera el 50% llegan a tierra. Muchos de ellos pues perecen en el agua, perecen en el mar, en esa inmensidad, y la verdad que son víctimas de lo que está ocurriendo, víctimas de la sociedad, víctimas del engaño que hablábamos antes, y víctimas del agua, víctimas mueren ahogados y nunca más se vuelven a ver, porque vienen en barcas pequeñas, en cayucos, aquí le llaman cayucos, y pues desaparecen. Y es muy importante porque el Sol está cuadrado a Neptuno, Neptuno está en Piscis, representante del mar, del agua, y ahí vemos cómo está representado las víctimas que están muriendo ahogadas. Cientos de personas mueren ahogadas buscando un sitio mejor, buscando un lugar mejor, buscando una vida mejor, y ahí vemos cómo esta inmigración ilegal pues está generando que miles de personas pues en el mundo estén muriendo buscando pues eso, buscando lo que hemos buscado, una vida mejor para un sitio mejor. Entonces, chicos, con este eclipse de Sol tenemos la oportunidad de mirar fehacientemente, revisar nuestros pensamientos, revisar y empezar un gran propósito nuevo que tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar. Y no olvidéis que cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra percepción, y si cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de ver las cosas, y si cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestro destino. Modifica tu carácter y tu forma de pensar, modificas tu destino. Espero de corazón que os haya ayudado en algo y que os haya servido, y no olvidéis que podemos hacer un gran trabajo con este eclipse de Sol. Un abrazo y que la fuerza os acompañe.